Muy buenas tardes, señoras y señores. En Manzanares 10 Televisión nos gusta hablar también de la historia de Manzanares. Durante los programas especiales que emitimos en el periodo de desescalada y también de confinamiento, ya nos interesamos por la historia con un aficionado a la misma de Manzanares, que es el autor del blog manzanareshistoria.es, Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas. Hoy, en esta entrevista que les llevamos a todos ustedes en nuestra programación, queremos volver a hablar con él para hablar de una efeméride muy especial, de la llegada de la luz eléctrica a Manzanares, que ha cumplido 125 años, 125 años de la llegada de la electricidad a nuestro municipio. Miguel Ángel Maeso, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, autor del blog manzanareshistoria.es, que ya dábamos a conocer también en aquella anterior entrevista, y donde se pueden encontrar también más detalles de esa efeméride que queremos conmemorar. Se cumplió hace ya unas semanas, pero en este verano, ese 125 aniversario de la llegada de la luz eléctrica a Manzanares. Miguel Ángel, ¿cómo fue esa llegada? ¿Quién impulsó la llegada de la luz a nuestra ciudad? Pues bueno, el proyecto lo acometió una empresa que se había fundado justo un año antes, en mayo de 1894, que se llamaba Eléctrica de Manzanares. Pero lo más curioso y relevante es que el presidente de esa compañía y máximo accionista era Isaac Peral, el oficial de la Marina e inventor del submarino. Isaac Peral, vinculado por tanto con Manzanares. ¿Cómo Isaac Peral pudo pasar de inventar el submarino a estar en Manzanares, vinculado con Manzanares, para fundar esa compañía eléctrica de nuestra ciudad? Pues curiosamente está relacionado con su invento. Submarinos existían antes de la nave que diseñó Peral, pero lo novedoso de su proyecto era que el submarino era de propulsión eléctrica, ¿no? Y aquí ya encontramos una de las claves. Y además era un submarino torpedero. El submarino lo construyó en 1888 y durante 2 años la Armada Española lo estuvo probando. La verdad es que todas las pruebas fueron un éxito. Consiguió disparar, pues eso, torpedos en superficie, en inmersión, cosa que no se había conseguido antes en el mundo, acercarse a diferentes objetivos sin ser detectado. Y cuando parecía que el proyecto iba a ir hacia adelante y la Armada iba a construir más unidades, pues el ministro de Marina, misteriosamente o sorprendentemente, canceló el proyecto y mandó pues almacenar el submarino y desmontarlo. Entonces, podemos imaginarlo, Isaac Peral tuvo que sufrir un fuerte desengaño, ¿no? Y nada, y decidió pedir su baja de la Marina, que fue en 1891, y aprovechando todos los conocimientos que había adquirido durante la construcción del submarino eléctrico, pues fundó una compañía que se dedicaba a fabricar material eléctrico. En este periodo, pues siguió patentando nuevos inventos, como un ascensor o acumuladores eléctricos. Y no solo eso, sino que dio un paso más y empezó a fundar compañías para la generación y distribución de electricidad, igual que, por ejemplo, ahora hace pues Endesa o Iberdrola. En 1893 fundó una en Zaragoza, y en 1894 pues fundó la compañía en Manzanares. 1894, aunque la llegada de la luz eléctrica se ha cumplido ahora el 125 aniversario, fue el 16 de junio de 1895. Esa fue la fecha en la que llegó la electricidad a nuestra ciudad, Miguel Ángel. Sí, esa fue la fecha en la que el 16 de junio fue la fecha de 1895, fue cuando se inauguró el servicio de la luz, con asistencia de autoridades, el gobernador civil de la provincia, el obispo Carrascosa también fue el que bendijo las instalaciones. Y bueno, también es llamativo en este proyecto que, aunque el máximo impulsor fuese Isaac Peral, la Eléctrica de Manzanares es una sociedad anónima que está formada por 100 accionistas. ¿Quiénes eran los accionistas que acompañan a Peral y que se animaron en toda una aventura empresarial? Pues como te decía, Isaac Peral tenía el 56% de las acciones, pero el otro 44% pues pertenecía a 100 accionistas, a otros 99 accionistas. Pues curiosamente, de esos 99, 98 eran o nacidos en Manzanares o vecinos de la localidad. Y esta es otra de las cosas que me llama la atención de esta historia, porque
nos da, porque, por ejemplo, si en la actualidad hubiese un problema, una dificultad o hubiese que hacer una gran inversión, pues los ciudadanos rápidamente pensamos en las administraciones públicas, ¿no? Ya sea en ayuntamiento, comunidad autónoma o gobierno, para que lo solucionen. O esperamos quizá que una gran empresa pues haga esa inversión. Pues en el siglo XIX, los manzanareños y en general toda la sociedad pues tenía otra mentalidad. Si había un problema, pues nada, montaban una empresa, ¿no? Y lo solucionaban ellos mismos invirtiendo su dinero. Y en cuanto a los accionistas, pues, bueno, se conoce el nombre de los 100 accionistas porque la escritura de constitución de la sociedad se almacena está guardada en el Archivo Histórico Provincial. Y había diferentes perfiles. Había, por ejemplo, empresarios que tenían un interés evidente en que la luz llegase a Manzanares pues, para modernizar sus empresas con maquinaria o instalaciones eléctricas. Por ejemplo, uno de ellos era Diego Martín Quevedo, que era propietario de unas grandes bodegas en la calle Padres Capuchinos, bueno, por aquel entonces se llamaba Oliva, que era en la montaña, ¿no? Este hombre compró 200 acciones y le nombraron director gerente de la compañía. Y otra persona de perfil similar, pues era uno de los dueños de la fábrica de harina, Manuel de Juan López, que también compró 50 acciones. Pero no debemos pensar que solo entre esos accionistas había solo pues, gente con mucho dinero. La verdad es que había mucha gente que compró 1 o 2 acciones y lo que nos transmite, lo que nos da idea, era pues que hubo un gran apoyo popular al proyecto entre el pueblo de Manzanares. Entre esos accionistas había, por ejemplo, un cartero, dos maestros de escuela, uno se llamaba Pablo, Pablo Galiana, que era uno de los maestros. Sí, Pablo Galiana, que hay una calle a su nombre en Manzanares en su recuerdo, pues había confiteros, albañiles, o sea, gente que parece que compra acciones no tanto por una motivación económica, sino por apoyar al proyecto y que saliese adelante. Y también mujeres. Ah, sí, cierto. Entre los 100 accionistas había 3 mujeres que compraron 10 acciones cada una. Lo cual es una cifra, bueno, eran 500 pesetas de inversión y para la época era bastante dinero. Desde luego, siempre quizás se nos tacha un poco de que estamos a verlas venir, pero como bien dices, a finales de ese siglo XIX, el Manzanares, fuimos muy echados para adelante, ¿no? en esto y no estábamos a que nos lo solucionaran los demás, ¿no? También hay que romper esa lanza a favor de aquella capacidad de emprendimiento que tuvieron nuestros antepasados. Pues sí, además, por ejemplo, Diego Martín Quevedo, pues es un ejemplo paradigmático. Era gente que empezó primero invirtiendo en viñas, en poner viñas, porque era un negocio muy rentable, porque Francia compraba muchísimo vino de la Mancha. Luego dieron un segundo paso, que fue construir grandes bodegas para no solo comercializar o producir el vino de sus plantaciones, de sus viñedos, sino comprarle a otros agricultores. Y por último, pues dieron un salto a una industria que por aquel entonces era desconocida y absolutamente novedosa como la electricidad. La verdad que era gente que tenía una iniciativa tremenda. Y coincide con un periodo de bastante prosperidad en Manzanares, a finales del siglo XIX, principios del XX. Como nos decía, se crea la sociedad de la eléctrica de Manzanares en 1894, pero hasta que se inauguró el servicio de luz pasó un año. Eso es. Cuéntanos, ¿qué sabemos al respecto? Pues mira, compraron una máquina de vapor alimentada por carbón en Liverpool, que costó 17.400 pesetas, y por lo visto el transporte hasta Manzanares fue complicado, porque era muy voluminosa la máquina y en los vagones del tren en los que se transportó, pues no cabía bien, ¿no? La máquina la instalaron frente a la fábrica de harinas, al lado de donde está actualmente la pérgola, en unos locales que aún hoy, 125 años después, siguen perteneciendo a una compañía eléctrica. Y bueno, y como te comentaba antes, pues eso, la inauguración fue todo un acontecimiento, incluso se conserva un programa de una obra teatral que se representó en el Teatro Calderón, que por cierto estaba muy cerca de donde tú estás, donde actualmente está el ayuntamiento, eso era el Teatro Calderón, que luego se derrulló para construir el ayuntamiento. Y en esa obra de teatro pues se anunciaba bombo y platillo, ¿no?, que iba a ser la primera representación teatral con alumbrado eléctrico en el teatro. Y como punto un poco nota trágica, pues
Peral no pudo asistir a la inauguración de la compañía porque había muerto justo un mes antes en Berlín a consecuencia de una infección tras una operación para extirparle un tumor. Así que no pudo ver finalizado su proyecto. O sea, dos cosas interesantes que quiero destacar. Por un lado, nos dices que donde está el edificio del ayuntamiento estaba el Teatro Calderón. Y por otro lado, que las instalaciones en el edificio que hemos conocido de Unión Fenosa, en el parterre del río, que es edificio que sigue siendo de una compañía eléctrica, es ahí donde estuvieron ya las instalaciones hace 125 años. Sí. Resulta llamativo que durante 125 años hayan mantenido un mismo propósito el edificio. Hombre, ahora mismo no se genera electricidad ahí, ¿no? Que será un centro de distribución, ¿no? O unas oficinas. Pero sí, ha mantenido su función durante 125 años. Estuvieron en esas oficinas de Unión Fenosa, recordarán muchos de ustedes. Isaac Peral impulsó tan solo un poquito antes otras sociedades, nos decías, en otras ciudades importantes, y además de esas ciudades importantes, Manzanares. ¿Fue Manzanares una ciudad pionera con este proyecto? Pues sí, la verdad es que, aunque es cierto que, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, en 1881 ya había algunas calles alumbradas con luz eléctrica, pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en grandes ciudades como Sevilla, Málaga o la propia Zaragoza no tuvieron luz hasta principios de la década de los 90 del siglo XIX, apenas un par de años antes. Entonces, bueno, pues resulta relevante que Manzanares, una población que por aquel entonces tendría 10.000 habitantes, pues tuviese luz prácticamente al mismo tiempo que, pues eso, con grandes ciudades como Sevilla o Málaga. Hombre, también hay que puntualizar que el servicio de luz no era ni mucho menos como el que tenemos ahora, ¿no? En los primeros años, por ejemplo, solo había luz entre el anochecer hasta la 1 de la madrugada, y ya a partir de ahí se cortaba la luz. Y durante el día, cuando había luz del sol, pues no funcionaba el servicio de luz. Pero poco a poco fueron los inicios, y desde luego hay que agradecerle a aquellos pioneros que hicieron que la luz llegara a Manzanares este verano hace 125 años. Para ir finalizando, ¿qué pasó con la compañía, con la eléctrica de Manzanares? Bueno, pues en los primeros años pasó algunas dificultades. La compañía negoció con el ayuntamiento unas tarifas que debía mantener durante 5 años. Y en ese periodo, en esos primeros 5 años, pues hubo una subida del precio del carbón, que era lo que quemaban para producir la electricidad, del hilo de cobre, que era lo que se necesitaba para llevar la luz a las casas. Y entonces la empresa no fue lo rentable que esperaban los accionistas. Eso desanimó a muchos de ellos, que les llevó a vender a vender sus acciones. Pero Diego Martín Quevedo, pues este hombre que hemos comentado, que era el director gerente de la compañía, pues siguió apostando por la compañía y compró las acciones de todos aquellos que querían vender. Con el paso del tiempo, la verdad es que empezó a tener éxito, mucha gente se conectó al servicio de luz y ya no fue suficiente con la caldera de vapor que había aquí en Manzanares, por lo que tuvieron que hacer un tendido eléctrico hasta Ruidera, donde había donde había centrales hidroeléctricas, y para traer la luz desde Ruidera hasta Manzanares. Y luego ya en 1917, supongo que ya Diego Martín Quevedo pues ya era un hombre de edad avanzada y pues seguramente querría retirarse, así que vendió Eléctrica de Manzanares a la compañía que era propietaria de las centrales en Ruidera, creo que era Sedano Compañía. Con el paso del tiempo, esta compañía fue adquirida por otra francesa, hubo más fusiones y acabó en Unión Fenosa, y actualmente pues en Naturgy, ¿no? Que es la empresa que compró Unión Fenosa hace unos años. Y si hay interés, si alguno de los telespectadores tiene interés por conocer algo más sobre esta historia, puede consultar el libro de Antonio Bermúdez, en Manzanares durante el reinado de Alfonso XIII, en donde se explica con detalle todo pues la fundación de Eléctrica de Manzanares, y también pues visitar el blog Historia de Manzanares, donde se puede consultar la escritura de constitución de la sociedad y donde están los nombres de esos 100 auténticos pioneros que gracias a
a su inversión y a su entusiasmo, pues trajeron la luz a Manzanares. Así es, en ese libro de Antonio Bermúdez y también ese blog que lleva Miguel Ángel Maeso, que es www.manzanareshistoria.es. Pues terminamos, podríamos seguir hablando, pero lo dejamos para otra próxima cita de estos apuntes de historia local que nos trae Miguel Ángel Maeso, porque son 125 años de la llegada de la electricidad, pero también estamos a punto de cumplir otra efeméride, que fue la creación de otra sociedad, otra empresa importante para nuestro pueblo, como es la Sociedad de Aguas. Pues sí, también otra empresa promovida por manzanareños, que hace 100 años en este caso, pues trajo el alcantarillado y el agua corriente a Manzanares. Otra magnífica iniciativa realizada por vecinos de Manzanares. Pero eso será para tratar en una próxima ocasión. Miguel Ángel, un placer como siempre, gracias por aportarnos estos datos y acercarnos la historia de Manzanares. Hoy nos hemos ido 125 años atrás. Un placer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel. Nosotros les agradecemos a todos ustedes, señoras y señores, su atención. Les esperamos en una próxima cita. Sigan disfrutando de nuestra programación.